Buenos días. Hoy empezamos un nuevo capítulo dentro de la teoría de base de datos. Esta vez vamos a ver el diseño de base de datos. En este capítulo veremos cómo se construye un modelo denominado modelo entidad-relación, cuáles son sus elementos y cómo después implementar este modelo. Entonces, demos inicio a este tema. Entonces, vamos a utilizar a trabajar para el diseño de base de datos lo que se denomina el modelo entidad-relación. Esta es una herramienta de modelado de datos, ¿no? En el cual está compuesto por entidades y esas entidades tienen unas asociaciones o relaciones entre ellas, ¿no? Es una percepción basada en el mundo real, que consta de un conjunto de objetos básicos denominados entidades y de relaciones entre estos objetos. Es decir, nosotros vamos en la parte del modelo entidad-relación hay unos elementos, así como nosotros inicialmente tenemos que, en el desarrollo de software, nosotros tenemos que identificar algunos requerimientos, acá también habrán algunos requerimientos y basado en esos requerimientos nosotros construimos un modelo. El modelo va a estar compuesto por unos elementos denominados entidades, que son todos los elementos que permiten o que se pueden caracterizar de alguna manera, elementos que en el contexto que vamos a construir la base de datos, entonces son elementos que pueden ser personas, animales, cosas o sucesos, que de por sí mismo tiene unas características y esas entidades se van a relacionar entre sí, ¿no? Esas son las relaciones, se van a relacionar entre sí determinando qué tipo de relación existe entre ellos. Y finalmente, el hecho de ver las relaciones que hay entre todas las entidades que conforman una base de datos, construiremos un diagrama denominado entidad-relación. Entonces, ¿qué es una entidad? Es una cosa, objeto, suceso del mundo real que es distinguible de otros objetos. O sea, yo siempre he dicho mejor que una entidad es un elemento, una persona, animal, cosa o un suceso que se puede, de alguna manera, de la cual se puede decir algo, ¿no? Entonces aquí hablan de que es concreta o abstracta, concreto, una persona, una silla, un animal. Entonces, es decir, del cual se puede decir algo. Entonces, de una persona, ¿qué podemos decir? Nosotros podemos decir que esa persona tiene un nombre, que se llama Juan Pérez, que tiene un sexo, que es de sexo masculino, que tiene 22 años, ¿sí? Que tiene una estatura de 1,65, que trabaja o que es estudiante de base de datos de la Universidad de Nariño, etc. También de un objeto nosotros podemos decir algo, por ejemplo, de una mesa, de una silla, podemos decir que es de madera o es metálica, que tiene 4 patas, no está forrada de color verde, etc. De un animal podemos decir que es un perro, de qué raza es, que es un shih tzu, que es un labrador, qué sé yo, si es perro o perra, ¿cierto? Que tiene un color de pelo, si es café, blanco, blanco con negro, etc. Entonces tiene unas características, por eso una entidad es todo aquello sobre el cual se puede decir algo. Y abstracta, digamos, que es un suceso, ¿no? Un suceso, como un partido de fútbol. Nosotros podemos decir que el Deportivo Pasto jugó con el Deportivo Medellín y entonces cuándo fue, una fecha, cuál fue el marcador, quién fue el ganador, ¿no? Cuántas tarjetas amarillas, cuántas tarjetas rojas, etcétera. Miren que hay características de un suceso. Un suceso es un partido de fútbol o lo que estamos en este momento eh, cada vez nos estamos enterando a diario de este fenómeno del COVID-19, ¿no es cierto? Eh, eh, el número de personas que se han contagiado, el número de personas que han muerto, el número de personas
que se han salvado, etc. Entonces, eso es también una entidad y es algo abstracto como tal, ¿no? Ese suceso que está sucediendo pues actualmente. Esas entidades se describen a través de unos elementos que llaman atributos. Entonces, ¿qué es un atributo? Pues un atributo es una propiedad que tiene la entidad, una propiedad de la entidad, ¿no? Entonces, por eso nosotros inicialmente, al decir propiedad, decimos que hay unos atributos que son propios de ellos y otros que van a ser foráneos, ¿sí? Propios y foráneos. Entonces, por ejemplo, si yo digo un cliente tiene una identificación de cliente, un nombre, un apellido, tiene una dirección, una ciudad, tiene un sexo, ¿sí? Tiene unos ingresos. Entonces, esos son atributos propios. Es posible que tenga unos atributos foráneos, por ejemplo, ¿de qué ciudad es? ¿No? Ese no es un atributo propio de él, sino de la ciudad. El nombre de la ciudad es, o el código de la ciudad, en el caso, por ejemplo, código DANE en Colombia tenemos que Pasto es el 52001, entonces es del código 52001. Ese no es un atributo del cliente ni de la persona, es el atributo de esa ciudad. Por lo tanto, ese atributo código de ciudad sería un atributo foráneo. O el de ustedes, por ejemplo, yo puedo decir como estudiantes que tienen un nombre, un código, tienen una dirección, tienen un estado civil, un sexo, ¿cierto? Pero además ustedes pertenecen a un programa, pero en el programa, ustedes cuando se matriculan están el código del programa al cual pertenecen, Ingeniería de Sistemas, por ejemplo, 34. Ese 34 es realmente un código propio del programa, no de ustedes. Entonces, eso sería un atributo foráneo. Entonces, podemos determinar aquí qué atributos son propios y qué atributos son foráneos, ¿cierto? Foráneos son los que realmente están en otra entidad, pero que de alguna manera se retoman, una de las otras entidades retoman ese atributo para poder tener información acerca por ejemplo, en el caso de qué programa están. Todo atributo pertenece a un dominio, o sea, el dominio es de qué tipo es, ¿no es cierto? ¿De qué tipo es el dominio? Entonces, porque el dominio, por ejemplo, es el conjunto de valores que puede tomar un atributo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir un atributo, el nombre de un cliente o el nombre del estudiante es de tipo cadena de 30 caracteres, o en términos ya de implementación veremos que eso es varchar de 30, supongamos, o char de 30. Entonces tiene que decir que es del dominio de los alfanuméricos, de los char o de los varchar. O puedo decir los ingresos de un cliente que es de tipo numérico con 10 cifras y 2 decimales. Entonces ese es un dominio, o sea, comúnmente nosotros lo conocemos como tipos de datos en los lenguajes de programación. El dominio, pues todo el mundo sabe que es un elemento, son el conjunto de elementos o de valores que puede tener un atributo. En la vida real el dominio es un territorio, ¿no es cierto? Los animales en un momento dado marcan su dominio, ¿no? Digamos, en los barrios hay unos dominios, unas líneas invisibles de las pandillas. Entonces ellos dicen, estos son mis dominios. Entonces ese es un territorio limitado, donde ellos solamente pueden andar, por ejemplo. Así en general se habla de dominio, pero en el caso nuestro es el conjunto de valores que puede tomar. Por ejemplo, si yo digo un entero corto, un smalling, es un entero que puede tener máximo, puede tener de 0 a 255, puede llegar el número. Entonces ese es el número, dependiendo del número de bytes que tenga en la parte numérica, o si es integer serían 2 bytes, o sea, hasta 32.768, así sucesivamente, los límites hasta dónde pueden llegar, ese serían el dominio, o sea,
atributo le tenemos que definir un tipo de dato, que le vamos a llamar dominio. Y las relaciones son es de tipo el tipo de asociación que existe en las entidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, un estudiante pertenece a un programa académico. Entonces, este estudiante pertenece a un programa académico y un programa académico tiene varios estudiantes. Un estudiante pertenece a un programa académico y un programa académico tiene varios estudiantes. Entonces, eso es una relación entre dos entidades. Es como entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Es decir, o en esposo y esposa. Un esposo tiene una esposa y una esposa solamente supone, legalmente, supone que tiene una esposa. O ustedes como un estudiante puede tener uno o varios amigos y un amigo puede tener varios amigos suyos también de estudiantes, entonces varias relaciones ahí. O un autor puede haber escrito varios libros y un libro puede ser escrito por varios autores. Miren eso, esas relaciones que existen entre las entidades. A eso después la llamaremos cardinalidad. Entonces, basado en eso, nosotros vamos a identificar las relaciones que existen entre las entidades. Entonces, basado en el número de relaciones que pueden haber entre las relaciones, lo que le estaba diciendo, entre las entidades, perdón, es lo que se denomina la cardinalidad, ¿no? El número de relaciones que existen entre dos entidades, el número de asociaciones, ¿no? Con los cuales se pueden asociar dos entidades. Entonces, podemos considerar, por ejemplo, una relación binaria, o sea, entre dos entidades A y B. Entonces, las cardinalidades pueden ser 1 a 1, 1 a muchos, o muchos a 1 y muchos a muchos, o varios a varios también se le llama. 1 a 1, 1 a varios, o varios a 1, o muchos a 1 a muchos, muchos a 1, o varios a varios o muchos a muchos. Entonces, ¿cuándo es una relación 1 a 1? Entonces, una entidad A está asociada con una sola entidad B y viceversa. O sea, en una relación 1 a 1, sabemos que si a un elemento de A, de esta entidad A, le corresponde un solo elemento en la entidad B. No necesariamente correspondiente, por ejemplo, aquí he escrito A1 con B1, A2 con B2, A3 con B3, A4 B4, y este no tiene ninguno, no hay problema. El hecho de que haya una relación solamente, que a un elemento de A le corresponde un elemento de B, y a un elemento de B le corresponde un elemento A, entonces la relación es 1 a 1. Siempre es en doble vuelta, de aquí hacia allá y de allá hacia acá para determinar la relación. Entonces, la cardinalidad entre las relaciones. Entonces, la cardinalidad es 1 a 1, sí, a cualquier elemento de A, a un elemento de A le corresponde un elemento de B. Porque puede haber que yo tenga aquí una 6 que no tenga ninguno, pero como mínimo un elemento, y como máximo un elemento. Entonces, eso, un elemento a un elemento de A le corresponde un solo elemento en B, y a un solo elemento en B le corresponde un solo elemento en A. Esa es una relación 1 a 1. Aquí digo, un esposo tiene una sola esposa y una esposa tiene un solo esposo. Legalmente es una relación 1 a 1, ¿cierto? Una relación 1 a 1. Es como facultades y decanos. Aquí yo tengo una facultad y un decano. Entonces, una facultad tiene un solo decano y un decano es solo decano de una sola facultad. Entonces, la relación que existe entre facultades y decanos es 1 a 1. 1 a 1, es de doble vuelta. La relación 1 a muchos es que a una entidad, a un elemento de la entidad A le corresponden varios elementos en la entidad B. Y a un elemento de la entidad B le corresponde un solo elemento en la entidad A. Entonces es 1 a muchos o 1 a varios. Te repito, una entidad en el elemento A le corresponde varios elementos, como en este caso, en la entidad B. Pero a un elemento de la entidad B le corresponde solamente un elemento en la entidad A. O sea, es 1 a varios por acá y de aquí desde B hacia A es 1 a 1. Entonces, a un elemento de B, mire, solamente le corresponde un elemento en A.
pero a A2 le corresponde, por ejemplo, B3 y B4. ¿Sí? Eso. El hecho nomás de que haya un solo elemento en A que le corresponda más de un elemento en B, ya la relación es 1 a varios, 1 a muchos. Aquí, por ejemplo, yo puedo tener una relación 1 a 1. Un elemento A le corresponde uno en B y en B uno en A, pero no por eso toda la relación es 1 a varios. Con el hecho de que exista una sola persona, un solo elemento, perdón, una sola entidad que tenga varios elementos en la otra entidad, entonces ya en ese momento se corresponde a 1 a varios, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, un programa académico tiene muchos estudiantes, uno o varios estudiantes, muchos, ¿no es cierto? Pero un estudiante, en nuestro caso, solamente puede pertenecer a un programa académico. Entonces, un programa académico tiene varios estudiantes, pero un estudiante en nuestro contexto, en nuestra universidad, solamente puede pertenecer o estar matriculado en un solo programa. O en el ejemplo de un hombre y una mujer. Entonces, un hombre, yo ya no digo esposo allí, sino un hombre puede tener varias mujeres y una mujer puede ser solamente un solo hombre. En este caso, no es que sea machista ni nada de eso, sino que en este caso, por ejemplo, en las culturas musulmanas puede darse ese caso, ¿no? De que una persona puede tener varias esposas, pero una esposa solamente corresponde a un solo esposo. Eso en la cultura musulmana, no en la nuestra. Y los varios a varios es que a un elemento en A le corresponden varios elementos en B y a un elemento en B le corresponden varios elementos en A, ¿no? Entonces, este es varios a varios. O sea, un elemento en A, miren, a 2 le corresponden varios elementos en B. Aquí uno nada más hay que ponerle. A 1 le corresponden B1 y B2 y a un elemento en B le corresponden varios elementos en A. B1 le corresponden a 2 y a 1. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de cardinalidad es muchos a muchos o varios a varios. Entonces, un ejemplo sería si yo tengo estudiante y materias. Un estudiante matricula varias materias, una o varias materias, ¿cierto? Varias materias. Y una materia es matriculada por varios estudiantes. Entonces, un estudiante matricula varias materias y una materia es matriculada por varios estudiantes. Entonces, la relación es muchos a muchos o varios a varios. ¿Sí? Entonces, toda entidad, después de haber hecho esto, toda entidad va a tener entonces unos atributos propios. Toda entidad va a tener unos atributos propios. Y dentro de esos atributos es posible determinar uno de ellos o varios de ellos, pero específicamente se debe escoger uno de ellos, que es el atributo identificador. Un atributo identificador. ¿Qué es un atributo identificador? Es un atributo con el cual se puede identificar de manera única a los elementos de esa entidad. ¿Sí? Entonces, ese comúnmente se le llama llave primaria. Después, cuando simplemente se va a llamar llave primaria, pero nosotros le vamos a llamar por el momento atributo identificador. Este no debe cambiar en el tiempo. Entonces, toda entidad debe tener un atributo identificador único, pero puede tener varios atributos que sirvan como atributos identificadores, pero el contexto hace de que se lo escoja a uno. Eso se llaman atributos candidatos o llaves candidatas, después se convertirán, ¿no? Por ejemplo, ustedes como estudiantes tienen código, tienen la cédula y tienen el pasaporte, aquellos que pueden tener pasaporte. Entonces, con esos tres, el número de cédula, el número del código, el número del código, el número de la cédula y el número del pasaporte los identifica de manera única a ustedes, a cada uno de ustedes, a cada elemento de la entidad de estudiantes se van a identificar de manera única. Pero en el contexto universitario, ustedes se identifican a través del número del código, o sea, a través del código. Entonces, ese código se llama el atributo identificador.
y la cédula y el pasaporte serán unos atributos candidatos que pudieron ser identificadores, pero realmente el contexto hace de que se escoja ese código. Pero si nosotros fuéramos a una mesa de votación para elegir un candidato, un presidente o un senador, qué sé yo, en un tipo de esas votaciones, si ustedes van a una mesa de votación, no van a pasar el carnet estudiantil, ¿cierto? Ustedes pasan su cédula. Entonces, en el contexto de la registraduría, digamos que allá será el atributo identificador en otra base de datos, lógicamente, será la cédula. Pero si ustedes, por ejemplo, van a viajar y van a viajar al extranjero y van por migración, entonces en migración ustedes deben pasar, lo que les piden es su pasaporte. No van a presentar el carnet ni la cédula, el pasaporte. Entonces, con eso se identifican. Entonces, pero eso sería otra base de datos donde el atributo identificador sería el pasaporte. Pero esa es otra base de datos. Dependiendo del contexto, ustedes escogen cuál va a ser la llave primaria, o sea, el atributo identificador. ¿Sí? Es decir, dentro de esas, digamos, de esos atributos identificadores, hay algunas entidades que no se le pueden definir atributos identificadores. A esas entidades se les llaman entidades débiles, ¿no? Entidades débiles. Cuando con los atributos propios inicialmente no se les puede identificar el atributo identificador, o sea, la llave primaria, entonces se les llama entidades débiles. O también son aquellas cuya existencia dependen de otros. Ahora les explico eso. Entonces, para construir un diagrama, una vez ya hemos identificado entidades, a cada entidad le hemos identificado los atributos y si quieren también de qué dominio son. Entonces luego vamos a identificamos las relaciones. Entonces ya podemos nosotros en un momento dado hacer un diagrama de entidad-relación, ¿no? Construir lo que se llama un diagrama de entidad-relación para saber esas entidades, esos atributos, cómo se van a relacionar. Entonces, por ejemplo, en el diagrama de entidad-relación, como un diagrama de flujo, así como ustedes construyeron un diagrama de flujo, existen unas figuras geométricas que identifican cada uno de los procesos. Entonces, en este caso, en el diagrama de entidad-relación también existen unas figuras geométricas que representan a algo en el modelo entidad-relación. Y eso se llama diagrama entidad-relación. Entonces, vamos a construir un diagrama de entidad-relación en el cual los rectángulos van a representar las entidades. Los rectángulos, un rectángulo va a ser una entidad. Las elipses van a representar los atributos que tiene cada entidad, una elipse. ¿No? Esto es, digamos, el método tradicional. Veremos con una herramienta que la nomenclatura pues ya también se puede cambiar con un método denominado la notación UML o el diagrama como de clases, etcétera. Entonces ya las elipses ya se van a cambiando por ese nuevo método, esa nueva notación. Pero la notación tradicional es que los rectángulos representan las entidades y las elipses representan los atributos. Los diamantes representan las relaciones. Un diamante, o sea, un rombo. Un rombo representa una relación. Las líneas son las uniones entre los atributos y entidades y entre entidades y relaciones. Las elipses dobles son atributos multivalor y las elipses punteadas son atributos derivados. Los rectángulos dobles representan juegos de entidades débiles, que son atributos multivalores, es decir, supongamos en lo normal es que vamos a ver atributos atómicos, o sea, un atributo, un solo valor, pero yo puedo tener un atributo que se llame hobby y pueden haber tenis, fútbol y básquetbol, o sea, tres valores por un solo atributo, eso se llama un atributo multivalor. O un atributo derivado es posible que, digamos, del atributo parcial 1, parcial 2 y examen final se derive la nota final, por ejemplo. Entonces, sirven como para atributos derivados, ¿no? O supongamos que yo tengo un atributo que dice el equipo y es posible que de eso se deriven personas
O, por ejemplo, bueno, supongamos yo tengo personas y dentro de esas personas se deriven otras entidades y con ellos otros atributos. Bueno, pero esos son los atributos derivados más que todo en forma. Y los rectángulos dobles representan juegos de entidades débiles. O sea, juegos de entidades débiles, ¿qué es una entidad débil? Ya les acabo de decir. Una entidad débil es aquella en la cual no se le puede definir una llave primaria con los atributos propios de él, nada más de esa entidad, o que además su existencia dependa de la existencia de otra entidad. Por ejemplo, para que pueda existir un estudiante, aunque realmente el estudiante pues no sería una entidad débil, porque se le puede definir atributos. Pero por ejemplo, para que puedan existir notas, deben haber estudiantes, deben haber materias y deben haber profesores, ¿cierto? Esos tres deben existir antes de poderle ingresar una nota, meter una nota. Entonces, esa nota podría ser una entidad débil. Y eso se hace con rectángulos dobles. Entonces, pero lo más importante es que una entidad se representa con un rectángulo, una elipse determina los atributos y un rombo las relaciones, unidos con líneas. Entonces, ¿cuál es la metodología para construir el modelo entidad-relación? Entonces, la metodología para construir el modelo entidad-relación, lo primero que hacemos es definir cuáles son las entidades, identificar en el contexto que vamos a construir la base de datos, vamos a diseñar la base de datos. Entonces, lo primero que debemos saber es cuáles son los elementos que intervienen, qué entidades son aquellas a las cuales se puede decir algo, de cuáles se puede decir algo, quiénes intervienen en ese contexto de la base de datos que vamos a construir. Por ejemplo, supongamos que yo voy a construir así básicamente voy a hablar de las entidades, una base de datos de ventas. Entonces, seguramente voy a tener unos clientes, ¿cierto? Voy a necesitar otra entidad que sean los vendedores. ¿Qué más necesito en ventas? Necesito los productos, ¿cierto? Seguramente los fabricantes o proveedores, ¿cierto? Y supongamos las facturas o las ventas. Eso, supongamos. Todo eso son elementos que permiten identificar las entidades. Esas serían las entidades básicas, supongamos, de un sistema de ventas, ¿no? Si yo necesitase, por ejemplo, en lo que nosotros vamos a trabajar con la parte de académica, de registro de notas, pues para hacer un registro académico vamos a necesitar los estudiantes, vamos a necesitar las facultades, ¿cierto? Vamos a necesitar los programas, vamos a necesitar las materias, los profesores, vamos a necesitar, y las notas, entonces básicas. Esos son las entidades. Entonces identificamos primero las entidades y a cada entidad le definimos sus propiedades, o sea, sus entidades o sus atributos propios. A cada entidad le definimos sus atributos propios, ¿cierto? O sea, por ejemplo, que no sean que sean de otra parte, no, sino que sean propios. Por ejemplo, un estudiante puede tener código, nombre, edad, sexo y estado civil, pero inicialmente ese estudiante no va a ser de un programa, porque ese programa no es de él. El nombre del programa o el código del programa pertenece al programa, ¿sí? O, por ejemplo, ese estudiante es de una ciudad, entonces, esa ciudad tampoco, el nombre de la ciudad o el código de esa ciudad no es de él, sino de una entidad ciudades. Esos son los atributos propios, ¿no? Después vamos a determinar el atributo identificador. Vamos a subrayar cuál es el atributo identificador de cada entidad, si la tiene o no la tiene. Y finalmente vamos a identificar las relaciones, o sea, la cardinalidad entre las relaciones, identificar las relaciones y su cardinalidad. Entonces, identificamos entidades, a cada entidad se le identifican los atributos, ¿no? Identificamos el atributo identificador de esa entidad
identificamos las relaciones entre las entidades y la cardinalidad entre esas entidades. Y finalmente vemos cómo esa cardinalidad se implementa. Esa es la metodología para construir un diagrama entidad-relación que después se convierte en el modelo entidad-relación, para hacer un modelo. Entonces, por ejemplo, vamos a identificar rápidamente una base de datos, vamos a diseñar una base de datos académica. Entonces, el primer paso, identificar, miren, las entidades, facultades, estudiantes, materias, programas, profesores, notas. Luego, a cada entidad, aquí están las elipses, identificamos a cada uno los atributos propios. Entonces, la facultad tiene código de facultad y nombre de facultad. E inmediatamente identificamos el atributo identificador, ¿no? El atributo primario, llamemos así, el atributo que después lo llamaremos llave primaria. En este caso, código de facultad. En programas, código del programa. En estudiantes tenemos código del estudiante, nombre, edad, fecha de nacimiento, sexo y ciudad. Supongamos que ciudad aquí lo tenemos como atributo propio. Supongamos que no vamos a tener una entidad ciudades porque no la tenemos. Entonces supongamos que, miren, no la hemos colocado, pero en nuestra propia base de datos, esto es lo básico. Los profesores, supongamos que tiene código del profesor y nombre del profesor. Las materias tiene código de materia y nombre de materia como atributo propio, código de materia, ¿cierto? Acá como atributo propio, código del profesor y aquí código del alumno. Pero tenemos aquí en notas, tenemos los atributos parcial 1, parcial 2, examen final, nota final y estado. Y aquí está en doble rectángulo. ¿Por qué? Porque notas en este caso es una entidad débil. Porque hasta el momento yo no le puedo definir cuál sería el atributo identificador. El atributo identificador es aquel cuyos valores no se repiten, son únicos. Cuyos valores son únicos. Ese es el atributo identificador, no se van a repetir. Aquí el código de la materia va a ser único, nunca se va a repetir, ¿cierto? Van a ser únicos. Lo mismo el código del estudiante. Ustedes tienen un código de estudiante cuyo valor no se repite, por lo tanto este es un atributo identificador. El código del profesor también va a ser un atributo propio, es decir, un atributo identificador porque no se repite. En cambio aquí, ¿cuál puede ser que no se repita? Parcial 1, sí. Parcial 1 pueden haber 4 o 5, varios estudiantes pueden haber sacado 4, 5, 3, no puede ser. El parcial 2 tampoco. El examen final tampoco. El estado aprobado o reprobado tampoco. Nota final tampoco, porque varios pueden tener la misma nota final. ¿Cierto? Entonces se repiten esos datos, entonces no, ninguno de estos sirve como atributo identificador. Por eso notas, en este caso, es una entidad débil. Pero además, pues depende de la existencia de estudiantes, de materias y de profesores. Si no están esos, no se pueden registrar notas. Entonces, ahora sí vamos a identificar las relaciones. Las relaciones. Las relaciones, lo que se hace, lo normal es tomar todas la metodología es así de rápido, o sea, de básica. Tomar todas las entidades que tienen y empiezo por una. Y empiezo a buscar todas las relaciones que existan con todas. O sea, facultades con programas, facultades con profesores, facultades con notas, facultades con estudiantes, facultades con materias. Luego, programas con estudiantes, programas con materias, programas con profesores, programas con notas. Luego, profesores con estudiantes, profesores con materias, profesores con notas. Luego, estudiantes con notas. Y luego materias con notas. Y ya, estudiante con materia, estudiante con... En algunos puede que no haya, por ejemplo, facultades con notas. Es posible que no haya esa relación. Entonces, a pesar de que yo trato de buscarla, le digo que no existe. O simplemente no la coloco. No hay una relación. Lo normal es que yo haga todos contra todos. Pero en algunos casos no va a haber ya la relación. Entonces vamos a empezar con facultades. Entonces, facultades lo tenemos que relacionar con todos. Facultades con programas. Veamos si existe una relación. Sí existe una relación, ¿no? Entre facultades y programas. Y la cardinalidad, tenemos que definir la cardinalidad y aquí está la relación. Entonces digo yo, una facultad va a tener varios programas y un programa solo pertenece a una facultad. Entonces la relación es 1 a 1.
uno a varios, perdón. Una facultad, miren, por favor, tiene varios programas y un programa puede tener pertenecer a una sola facultad. Entonces la relación es uno a varios. ¿Cómo se especifica que es uno a varios? Aquí se escribe solamente la raya y aquí esta patica de gallina. Esta patica de gallina, estas tres. Eso es de uno a varios. O uno le puede colocar aquí el 1 y aquí la M, de uno a muchos, 1 a M. Y estas rayitas, ¿qué son? Esta es una notación que ustedes pueden encontrar en algunos autores que dice, una facultad, las internas, miren, una facultad tiene como mínimo un programa. Y una facultad tiene, de acá, una facultad tiene como máximo varios programas. Entonces, para que exista una facultad, tiene que mínimo tener un programa. Por ejemplo, como la Facultad de Agroindustria tiene un programa que es Agroindustria, un solo programa. Pero nosotros la Facultad de Ingeniería tiene 3 programas. Una facultad como mínimo debe tener un programa. Este es el interno, miren, el interno es un programa. Y una facultad como máximo puede tener varios programas, el externo de ahí. Entonces, la de Ingeniería tiene el programa de Ingeniería de Sistemas, el de Electrónica y el de Ingeniería Civil. 3 programas, ¿no? Entonces tiene 3 programas. Esas son las facultades. Entonces, la relación que existe entre facultades y programas es de uno a varios. Esto del 1 mínimo, pueden, si quieres inicialmente no colocarlo, eso no es obligatorio, sino que simplemente sepan ustedes, lo más importante es que es de 1 a varios, con la patica de gallina. ¿No? Y esto quiere decir, una facultad mínimo tiene un programa y una facultad máximo tiene varios programas. Entonces, facultades, ¿cómo se implementa una relación en el modelo de entidad real? ¿Cómo se implementa esta relación uno a varios? Entonces, para implementar la relación uno a varios, lo que hacemos es tomar el atributo identificador de la entidad 1, que es facultades, tomar el atributo identificador de la entidad 1 y colocarlo como atributo foráneo en la entidad varios. Programas es entidad varios, miren, esta es la entidad varios. Le llamamos así. Entidad 1 es esta. Facultades, el atributo identificador, repito, va como atributo foráneo en la entidad varios. Entonces aquí está, código de facultad se convierte en un atributo foráneo de facultades. Y así nosotros estamos implementando esa relación uno a varios. ¿Sí? Estamos implementando la relación uno a varios. Entonces, por ejemplo, entre facultades y estudiantes. ¿No? Supongamos que entre facultades y estudiantes, realmente facultades sí puede tener estudiantes, ¿no? Sí puede tener estudiantes. Ustedes dirán, sí, nosotros pertenecemos a la Facultad de Ingeniería, pero lo que pasa es que ustedes sí tienen estudiantes, pero porque podemos tenerlo también a través de programas, ¿no? Como facultades se relaciona con programas y programas con estudiantes, entonces lo podemos tener. Pero supongamos que nosotros decimos que sí, que no es la facultad, es lo que tiene es programas y el programa tiene estudiantes, ¿sí? Pero supongamos que la facultad solamente existiera facultad de Ingeniería Agroindustrial y nada más, y no tuviera, ahí sí fuera que una facultad tuviera estudiantes, no hubiese programas, entonces listo. Entonces, pero supongamos que así existe, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una facultad tiene varios estudiantes y un estudiante pertenece a una facultad, entonces la relación también sería uno a varios. ¿Qué haría? El código identificador de este se va como código, como atributo identificador de la entidad 1, se va como atributo foráneo de la entidad varios, código de facultad, ¿no? Yo le diría que no hay, pero supongamos que este se nos pasa, listo, no hay problema, veremos qué pasa. Entonces, aquí también le colocamos por la entidad 1 a varios, código de facultad como atributo foráneo. Pero yo estoy diciendo, ¿una facultad tiene profesores? Cierto, puede ser también. No puede ser, miren, aquí está. En el anterior caso lo dejé pasar, pero aquí realmente una facultad no tiene profesores, sino nosotros estamos adscritos a los programas. Los profesores somos de un programa, adscritos a un programa, no a una facultad. ¿Sí? No a una facultad.
Entonces, por eso, digamos que aquí vamos a decirle que no existe una relación. Pero si hubiésemos pasado, una facultad tendría varios profesores y un profesor solamente pertenecía a una facultad, uno a varios sería y por eso el código de facultad estaría por acá. Pero nosotros en este caso le vamos a decir que no existe la relación. Listo. No, ustedes en su caso, en un proyecto que vamos a hacer, simplemente no es que le escriban esto, no, sino que simplemente no la muestran esa relación, que no la hacen. Y ya solamente deben mostrar las relaciones que existen entre las entidades. Las que no existen no se muestran. Yo lo hago por temas didácticos. Entonces, facultades, materias también. Una facultad no puede tener materias, ¿no? Porque no, se dicta materia en la facultad tal, sí, pero realmente esas materias pertenecen a un programa o a un currículo, ¿cierto? Entonces, yo digo que no existe esa relación. Pero si hubiera dicho que una facultad se dictan varias materias, miren, código de facultad, sería uno a varias, pero estamos diciéndole que no existe. Facultades, notas, de igual manera. No existe la relación. Una facultad no tiene notas. No se le asignan notas. No se le asigna. Se asignan notas es a un estudiante, no a las facultades. Entonces, como hicimos ya la relación, la entidad facultades con todas. Ahora vamos a empezar los programas. No, los programas, y ya viene programas con código de facultad aquí, miren. Como resulta, ustedes deben ir llevándolo cómo quedó, ¿no? Facultades, código de facultad. Y miren, y estudiantes también vienen con código de facultad. Fueron los únicos que dejé. Entonces vamos a ver, aquí está. Programas, ya viene código de programa, nombre de programa, y tenía un atributo foráneo, tiene un atributo foráneo que es código de facultad. Y estudiantes tiene código del programa, código del alumno, y tiene un atributo foráneo que era código de facultad. Entonces vienen estos tres. Entonces, un programa puede tener varios estudiantes y un estudiante pertenece a un programa. Entonces, la relación es uno a varios. Por lo tanto, código de programa es atributo foráneo. Aquí le paso a la entidad 1, código de programa le pasa a la entidad varios el atributo identificador y acá se convierte como atributo foráneo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí estudiante también tiene código de facultad y código de facultad. Entonces sería redundante que en programas y en estudiantes tuviéramos lo mismo, a pesar de que existe la relación, pero también tenemos código de facultad. Entonces, en este caso, podemos, como acá se nos pasó entre facultad y estudiantes, se nos pasó esto, yo decía que no había relación, pero se hizo por error, supongamos. Acá nos damos cuenta que en programas, cuando hagamos programas con estudiantes, vamos a tener atributos repetidos. Entonces, lo normal es que dejemos uno solo en alguna de esas. Si hay una relación directa, dejemos un solo atributo en una de las dos, porque a través de ellas los podemos localizar. Entonces, en este caso, digamos que código de facultad en el contexto tiene mucha más relación con programas que con estudiantes. Por eso le dejamos en código de facultad a programas y al estudiante se lo eliminamos. Le quitamos eso. Le quitamos esto, ¿no? Bueno, ahora sí viene programas y profesores. Entonces, un programa, supongamos que en profesores nosotros dijimos que no, ¿no es cierto? Pero un programa, en un programa dictan varios profesores, sí. En un profesor dicta en varios programas, sí. Entonces, la relación es varios a varios. Acá le había dicho que no existía entre facultades y programas, pero aquí supongamos que si se nos hubiera pasado, mire, código facultad y código facultad están juntos, lo eliminaba aquí el atributo código facultad. Entonces, la relación entre programas y profesores es uno a varios. Varios a varios, miren. Varios a varios. ¿Y aquí qué quiere decir esto? Un programa mínimo tiene como un profesor y un programa tiene como máximo varios profesores. O un profesor tiene como mínimo, pertenece a un programa, o un profesor mínimo pertenece a varios programas. O dicta en varios programas. Supongamos que eso pasa, entonces la relación sería varios a varios. ¿Cómo se implementa una relación varios a varios? Se implementa creando una nueva entidad. O sea,
Cuando hay una implementación NAM, se llama así, NAM, varios a varios, NAM. Aquí se puede colocar N y aquí M, NAM. Entonces, se dice que para poderla implementar, se crea una nueva entidad con los atributos identificadores de cada entidad. Como es varios a varios, cuando es NM varios a varios, lo que hacemos es crear una entidad nueva que se llama en este caso, por ejemplo, programas profesor, y los atributos mínimos que van a tener aquí sería el atributo identificador de programas, que es código de programa, y el atributo identificador de profesores, código de profesor. Ese sería lo mínimo que tendría esta entidad programas profesores. El código del programa y el código del profesor, y ambos serían atributos identificadores en esta entidad. Así se implementa una relación varios a varios. Se toman los atributos identificadores de cada una de las entidades, y se forman parte y se los toma como atributos identificadores de la nueva entidad, programas profesores. Y se le puede adicionar si quieren un nuevo atributo. Ustedes pueden crear un nuevo atributo, por ejemplo aquí horas de atención. En ese programa, ¿a qué horas atiende el profesor? Horas de atención. En ese programa, ¿a qué horas atiende? Miren, ¿sí? Horario de atención. Esa es la relación programas-profesores. Entonces, varios a varios. Y programas materias. También, supongamos que aquí lo mismo pasó, código facultad si hubiera pasado, pero ya decíamos que no existía. Programas materias, un programa puede tener varias materias y una materia pertenece, supongamos estamos diciendo, a un solo programa. Sí, a un solo programa. Aunque sea, no, pero el cálculo lo dicta en civil y en sistemas, pero son códigos diferentes. Códigos diferentes. Entonces a ustedes en el código que les corresponde deben verlo, ¿no? Pero si ahora es uno solo, entonces sería varios a varios. Nosotros vamos a suponer, nuestro contexto, nuestro requerimiento es que un programa va a tener varias materias, pero una materia solamente tiene un solo programa. Entonces, supongamos en este caso, el atributo identificador de programas, código programa, pasa a ser atributo foráneo en materias. ¿En qué materia se dicta ese programa? ¿Sí? Entonces aquí tenemos uno a varios. Pero aquí si queremos leer es a un programa mínimo le corresponde una sola materia y o máximo le corresponden varias materias. Aquí a una materia le corresponde mínimo un programa y a una materia le corresponde mínimo un programa. Miren, así se lee esas rayitas que aparecen ahí. Entonces, programas notas. ¿Un programa puede tener varias notas? No, realmente no es el programa el que tiene notas, sino las materias con los estudiantes. Entonces, no existe la relación. Hemos dicho que no existe. Estudiantes notas, ahora sí sigue estudiantes con notas. Entonces, aquí era débil, miren, esta es una entidad débil. Un estudiante puede tener varias notas y una nota pertenece a un solamente estudiante, claro, si tengan el mismo 4, pero ese estudiante es el dueño de su 4, el otro estudiante sacó 4, pero es otro estudiante. Y aquí si vemos en la notación decimos a un estudiante le corresponden mínimo 0 o a un estudiante le corresponden máximo varias notas. 0 porque es posible que el estudiante recién como ustedes en este momento no tienen registrado ningún tipo de notas, entonces tienen 0 notas en notas. Pero después ya se le registrarán varias notas en este semestre, digamos, ¿no? Y aquí a 0 nota le corresponde máximo a un estudiante y a 0 o varias notas, de 0 o varias notas le corresponde máximo a un estudiante. Entonces aquí la entidad estudiantes notas. Aquí la entidad estudiantes materias, relación estudiantes materias. Entonces, en la estudiantes notas, miren, ya empieza en notas a tener código del estudiante, ya un nuevo atributo, ¿cierto? Entonces, antes era programas, teníamos programas también, ¿cierto? Que las notas podían tener en programas, pero entonces programas y código de programa lo dejamos en estudiante, que está más relacionado. Y eliminamos aquí programas, ¿cierto? En la anterior relación. Aquí, estudiantes materias.
también había código de programa aquí y acá está código de programa, entonces lo dejamos en estudiantes. Un estudiante puede tener puede estudiar una o varias materias y una materia puede ser estudiada por por cero o varios estudiantes, quiere decir aquí, ¿no? Cero o varios. Claro, una materia, por ejemplo, del semestre par, en este momento estamos en el semestre impar, entonces las del par nadie las ha matriculado, porque tampoco se ofrecen. Pero por eso dice cero o varios estudiantes. Cero, si yo dijera aquí la materia electiva, 2, entonces ese par nadie la está mirando en este momento de base de datos. Entonces, bueno, pero en términos generales, a un estudiante le corresponden, puede matricular varias materias y una materia es matriculada por varios estudiantes, por eso la relación es N a M, varios a varios, ¿cierto? Eso es lo más importante. A un estudiante puede matricular varias materias, eso es lo que quiero que tengan el concepto más claro. Y una materia puede ser matriculada por varios estudiantes. Entonces la relación es varios a varios. Esto ya es específico, quiere decir que un estudiante a cero o cero estudiantes pueden tener máximo una o mínimo una o varias materias. Cero o más, ¿no? Cero o más estudiantes pueden tener mínimo una o máximo varias materias. Y una materia puede ser matriculada por cero o varios estudiantes. Bueno, estudiantes materia, entonces es varios a varios, creamos una nueva entidad llamada estudiante por materia y los atributos identificadores del estudiante y de la materia, código genérico de materia, van a estar en esta nueva entidad. Estudiantes profesores, igual. Un estudiante mira materias con varios profesores y un profesor le dicta a varios estudiantes. La relación es varios a varios, ¿no? N a M. O a un estudiante mira con uno mínimo o varios profesores y un profesor le dicta mínimo a uno o a varios estudiantes, también se puede decir. Pero lo más importante, varios a varios. Un estudiante puede estar mirando materias con uno o varios profesores y un profesor puede dictarle a uno o varios estudiantes. Entonces, varios a varios, N a M. Entonces, ¿qué pasa? Nueva entidad. Estudiante-profesor con los atributos identificadores de cada uno. Materias profesores, materias profesores. Una materia es dictada por varios profesores y un profesor dicta varias materias. Supongamos que una materia es dictada en este caso, por cero o varios profesores y un profesor dicta cero o varias materias. Supongamos que un profesor no le una hora cátedra, no le asignaron en el semestre una clase porque su clase que dictaba no estaba programada, es posible que no dicte. Pero en nuestro caso, digamos que supongamos que estamos diciendo que un profesor, una materia es dictada por varios profesores. Pueden decir, hombre, en el grupo A es dictado por el profesor tal y el grupo B es dictado por el profesor B, X. Entonces, ahí esa misma materia está dictada por varios profesores, ¿no? Pero en términos reales, serían dos grupos diferentes en una materia diferente, en la misma materia, pero son diferentes. Pero digamos que profesores en ese semestre dictaron base de datos. Listo. Como son grupo A y grupo B, supongamos, estarían dictándose varios. Entonces, aquí, ¿qué hay? Varios a varios, una nueva entidad con el atributo identificador código materia y código del profesor. Materias notas. Entonces, una materia se le puede registrar cero o varias notas. Pero en términos generales, una materia se le puede registrar varias notas. Y una nota pertenece solamente a una materia, ¿cierto? Entonces es uno a varios. Entonces, el atributo identificador código de materia va a notas. Entonces miren que ya va código del alumno y código de materia. Ya van dos atributos foráneos que tienen notas. Es uno a varios, uno a M. Profesores notas. Entonces un profesor asigna varias notas y una nota es asignada por un solo profesor. Entonces aquí ya, como es uno a varios de nuevo, entonces el código del profesor pasa a ser atributo foráneo en notas, en la entidad notas. Entonces aquí ya tenemos código de materia, código del alumno y código del profesor como atributos foráneos. Y estos
pueden ser, en este caso, estos pueden ser ya uno de estos tres, por ejemplo, como están allí, pueden ser la llave primaria de notas, el atributo identificador. Estos tres o simplemente estos dos también. Porque un estudiante matricula una sola materia en el semestre, entonces es. O si no, con los tres y con un profesor. Entonces los tres pueden ser, miren, en este caso ya se le puede asignar a notas, que es una entidad débil, una llave primaria, pero con atributos foráneos. Este es uno a varios también. Y un ejemplo de uno a uno, ¿no? Entonces, un ejemplo de uno a uno es un decano que tiene cédula, nombre, sexo, fecha, un decano y es código de facultad, vamos a ver, perdón, un decano es decano de una facultad y una facultad tiene un decano. Entonces, cuando la relación es uno a uno, miren, la relación es uno a uno, un decano máximo tiene una facultad, es decano de una facultad, mínimo de una facultad y máximo de una facultad. Y aquí una facultad tiene mínimo un decano y máximo un decano. Entonces, es uno a uno. Entonces, ¿cómo hacemos para implementar el uno a uno? Entonces, en este caso, simplemente uno de los atributos identificadores, igual que el uno a varios, uno de ellos se asigna al otro, pero en el uno a varios, el uno pasa a varios. En cambio, aquí, como tienen la misma prioridad, facultad y decano están en el mismo nivel uno a uno, entonces uno de ellos pasa a ser atributo foráneo en el otro. El atributo identificador de uno de ellos pasa a ser atributo foráneo en la otra entidad. ¿Quién? ¿Cuál de ellos? Depende del contexto. Por ejemplo, ¿cuál persiste más? ¿Cuál dura más? ¿La facultad o el decano? Yo pienso que dura más la facultad, por lo tanto siempre habrá una sola facultad, pero habrán siempre varios decanos. Por lo tanto, el código de facultad se la metemos al decano. Entonces, cuando cambie, simplemente va a cambiar el nombre y todo, pero no el código de la facultad, va a seguir siendo la misma. No tenemos que cambiar el código de facultad, tenemos que cambiar es al decano. Entonces, en este caso, cuando es uno a uno, la entidad que más persiste le da a la que menos persiste el atributo identificador y en el otro queda como atributo foráneo. Eso, sí, de esa manera. Entonces, una llave primaria también puede ser foránea a la vez. Eso también es otro ejemplo. Un atributo foráneo puede ser, además, puede ser primario. Un atributo, entonces, por ejemplo, aquí alumnos. Alumnos y promedios. Promedios, supongamos que solamente tengo nota promedio. Esta es una entidad débil. Entonces, un alumno tiene un solo promedio y un promedio solo pertenece a un alumno. Entonces, como es uno a uno, ¿y cuál persiste? Alumnos. Entonces, el alumno le asigna a promedios su código, porque como no tiene llave primaria, le asigna a código. Esta es entidad débil. Entonces, el alumno, que es la entidad fuerte, le asigna a promedios. ¿No? ¿Y por qué es débil también? Porque para que exista promedios debe existir antes los alumnos y sus notas, lógicamente. Entonces, el código del alumno le asignamos a promedios. Pero entonces, en este promedio, un estudiante solamente va a tener un solo promedio, su promedio. Entonces, además, código del alumno es primario, miren, y además es foráneo, porque este código del alumno no es de promedio, sino de alumnos. Entonces, ahí es que una llave primaria puede ser también a la vez foránea. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cuando una relación, en resumen, cuando una cardinalidad es uno a uno, no se crea una nueva entidad, sino que se crea una llave foránea en una de las entidades relacionadas que corresponde a la llave primaria en la otra. O sea, en uno a uno, simplemente uno de los atributos primarios, o sea, la llave primaria, se crea como llave foránea en el otro, dependiendo de cuál es el que más persiste, ¿no? O si el uno es débil y la otra es fuerte, entonces de la fuerte a la débil. O en el caso de decanos, por ejemplo, y facultades, pues la más persistida feca. Entonces pasamos también una llave foránea, un atributo foráneo. Y uno a muchos igual. No se crea una nueva entidad, pero sí se crea una llave foránea del lado del muchos, que corresponde a la llave primaria del lado 1. El atributo identificado del lado 1 le pasa al lado varios el atributo y él se llama acá un atributo foráneo. En ese caso
se crea una llave foránea del lado de la entidad muchos, que corresponden a la llave primaria del lado. Y muchos son muchos si se crea una nueva entidad, con las llaves primarias formadas por las llaves primarias de las dos entidades y cada una es foránea a cada una. En las entidades no hay llave foránea, ¿sí? O sea, sí hay. En las entidades, pues que forman, pero muchos a muchos, se crea una nueva entidad, se crea una nueva entidad. Las entidades que habían antes no, a ninguna de las dos se le crea un atributo foráneo, sino se crea en la nueva entidad con mínimo con dos atributos que son los atributos identificadores de cada una de las entidades. Y esa sería la llave primaria de esa nueva entidad y cada uno de esos elementos sería una llave foránea a cada una de las entidades. Ya en un diagrama entidad-relación, ya, pero con notación UML, como les decía, UML o como de clases, aquí tenemos ya todo el diagrama tal como nos quedó, programas con uno a varios, y aquí está, miren, código es llave PK, es llave primaria, y aquí es llave foránea, el código del programa que pasó aquí como es de uno a varios, entonces el código del programa pasa a ser aquí código, llave foránea, código de programa, código de programa. Aunque estos nombres pueden cambiar, ¿cierto? Aquí se puede llamar código de programa y acá yo le puedo llamar programa. No necesariamente tienen el mismo nombre. Aquí puedes llamarle programa al atributo foráneo. Pueden tener el mismo nombre de la llave primaria o nombre diferente. Y acá facultades programas. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo, una facultad tiene varios programas, entonces recuerden, código de facultades forma parte aquí como llave foránea, aquí, como atributo foráneo. Mira, foreign key. Y así sucesivamente son las nuevas entidades que se crearon y entre estudiantes notas, y aquí tengo código del alumno, código de materia y código del profesor, pero la llave primaria es código del alumno, código de materia y código del profesor, las tres. Miren. Profesores es código profesor, nombre profesor y código del programa, lo tenemos aquí y que está con el código del programa acá. Es un profesor que está escrito a un programa. No, un profesor está escrito a un programa. Y aquí están las entidades que se crearon, ¿no? Las entidades entre estudiantes, materias, entre notas, notas, materias y está, uno a varios, entre estudiantes, profesores y entre materias, profesores. Digamos que este se llama el diagrama entidad-relación. Este es el diagrama final, ¿sí? Este es el diagrama final. Bueno, con eso realmente terminamos toda la parte del modelo entidad-relación en la parte conceptual.